Esta es la historia de un trabajador sencillo, humillado por su afecto hacia una vieja mula que ya nadie quería, y de cómo ese animal, considerado inútil por todos, cambió el rumbo de su vida para siempre. El sol caía con fuerza sobre los cafetales de la finca La Esperanza. Elías repasaba con esmero los surcos, mientras observaba a la vieja mula que descansaba en un rincón del corral. La llamaba Ceniza, era la más anciana de los animales de carga, y hacía meses que ya no podía con los sacos pesados de café. Don Ramiro, el dueño de la finca, entró al corral con un paso firme que levantaba pequeñas nubes de polvo. Su presencia imponente pareció oscurecer el ambiente. Elías, dijo con voz seca, mañana nos desharemos de esa mula. Ya no sirve para nada y solo consume pasto, sentenció señalando a Ceniza con un gesto despectivo. Elías sintió un nudo en el estómago. Él había cuidado de esa mula por años. La había visto recuperarse de enfermedades cuando era joven. Y ahora, aunque vieja, siempre se le acercaba con un suave resoplido cuando él entraba al corral. Don Ramiro, con su permiso, yo podría comprársela, dijo Elías en voz baja pero firme. El patrón soltó una carcajada que retumbó en el silencio del campo, asustando a unas aves cercanas. ¿Y qué vas a hacer tú con una mula que ya no carga? ¿Gastar tu poco dinero alimentando a un animal inservible? Elías apretó el mango de su herramienta. Le dolía que hablaran así de Ceniza, como si el valor de un ser vivo se midiera solo por su capacidad de producción. Aún así, patrón, quisiera comprársela. Don Ramiro se acomodó, mirándolo con una mezcla de burla y extrañeza. Muy bien, Elías. Te la vendo por el precio de una mula joven y fuerte. 2,000 pesos. Era una suma exorbitante para un animal viejo, y ambos lo sabían. Equivalía a más de una semana de trabajo extenuante para Elías. Pero el humilde jornalero aceptó sin dudar. Mañana se los traigo, patrón. Esa noche, Elías apenas cenó para ahorrar. Contó las monedas que guardaba en una lata, las que había juntado con esfuerzo para reparar el techo de su pequeña casa antes de que llegaran las lluvias. Suspiró hondo. A la mañana siguiente, Elías le entregó el dinero a don Ramiro, quien lo contó con una sonrisa de superioridad. Los otros trabajadores de la finca observaban la escena, algunos con lástima, otros murmurando entre risas. «Míralo, gastando sus ahorros en una mula que pronto se morirá», exclamó Fausto, el capataz, provocando más risas. Elías tomó a Ceniza del lazo y la llevó a su pequeña casita en el lindero de la propiedad. Le había preparado un rincón en el patio con un pequeño cobertizo hecho de maderas viejas y una lámina de zinc. Le puso un balde con agua fresca y otro con forraje. «Aquí vas a estar bien, Ceniza», le dijo, acariciándola suavemente. «Podrás vivir tus últimos días en paz». Pasaron las semanas. Elías compartía su escasa comida con Ceniza, a la que dejaba andar libre por su pequeño terreno. Notó que, aunque vieja, la mula disfrutaba de caminar hasta el fondo de la propiedad, en una zona rocosa que él nunca cultivaba. Un domingo, mientras Elías descansaba, vio algo curioso. Ceniza estaba persistentemente en el mismo rincón apartado, bebiendo de un lugar donde la tierra parecía siempre húmeda. Por curiosidad, Elías se acercó y apartó con cuidado al animal para ver qué le interesaba tanto. Excavó un poco con las manos y se sorprendió al encontrar un pequeño manantial de agua que brotaba de entre las rocas. Nadie en la zona sabía de su existencia. Pensativo, llenó sus manos con el agua y la probó. Era fresca, pura y tenía un ligero sabor mineral. Elías tuvo una idea. Sus propias plantas de café, las pocas que tenía en su patio, siempre habían luchado por crecer en la tierra seca. Tomó un balde, lo llenó con agua del manantial y regó con cuidado una de sus plantas. Así lo hizo durante varios días, dedicándole a esa única planta el agua especial que Ceniza le había mostrado. Pasó una semana y Elías notó algo extraordinario. La planta de café que había regado con el agua del manantial estaba brotando con un vigor que nunca había visto. Sus hojas eran de un verde profundo y crecía a una velocidad asombrosa. Con cuidado, empezó a regar todas sus plantas con esa agua. Cada tarde, después de su jornada en la finca, Elías se dedicaba a su pequeño cafetal, maravillado por los resultados.
Ceniza siempre lo acompañaba, pastando tranquilamente a su lado como si supervisara su trabajo. En menos de 3 meses, el patio de Elías se había transformado. Sus cafetos crecían frondosos y se cargaron de cerezas grandes y de un rojo intenso. Los vecinos comenzaron a notarlo. Elías, tus granos de café son enormes. ¿Cómo le haces? Le preguntó doña Isabel, la vecina, asombrada por el tamaño y el color del fruto. Es por ceniza, respondía él con una sonrisa. Ella encontró la mejor agua. Pronto, la noticia se extendió por el pueblo. El café de Elías era excepcional. Tras tostar y moler una pequeña cosecha, el aroma que salía de su casa era irresistible. Varios vecinos quisieron comprarle un poco. En poco tiempo, Elías vendía su café molido en el mercado del domingo, donde la gente hacía fila por él. Don Ramiro se enteró del éxito de Elías cuando vio el puesto en el mercado. Se acercó con paso decidido y la mirada inquisitiva. ¿Así que ahora eres caficultor?, preguntó con sarcasmo, pero sus ojos reflejaban la curiosidad por la calidad del producto. Solo tengo unas pocas plantas, patrón, respondió Elías con humildad. Gracias a Ceniza, la mula vieja. Don Ramiro se rió. No me digas que ahora te da granos de oro. Elías sonrió y le ofreció una taza de café recién colado. Mejor que eso, patrón. Ella me mostró dónde estaba el manantial. Esa agua tiene algo especial. Don Ramiro probó el café, y su expresión cambió. Era el mejor que había probado en su vida. Con cuerpo, aromático, con un sabor intenso que no se parecía ni al que él exportaba. ¿Y tienes mucha de esa agua especial?, preguntó, dejando la taza vacía. No mucha, patrón. Solo el manantial que brota en mi patio, donde Ceniza siempre va a beber. En los días siguientes, don Ramiro mandó a analizar el agua de sus propios pozos. No tenían comparación. Una tarde, apareció en la puerta de Elías. «Quiero comprarte tu terreno y ese manantial», dijo sin rodeos. «Te ofrezco 100,000 pesos». Elías se quedó sin palabras. Era una suma que nunca había imaginado tener, suficiente para comprar una casa mejor y vivir sin preocupaciones. Pero algo en su interior no se sentía bien. «Lo siento, patrón, pero no puedo venderle lo que en realidad no es mío», respondió finalmente. «Este descubrimiento fue gracias a Ceniza, y además prefiero compartir lo que sé con todos los campesinos de la región. Así todos podemos mejorar nuestras cosechas». El rostro de don Ramiro se endureció. No estaba acostumbrado a que rechazaran sus ofertas. «Te ofrezco una fortuna, Elías. Piénsalo bien». «Ya lo pensé, patrón. Las bendiciones no son para acapararlas, sino para compartirlas». La noticia de la negativa de Elías se corrió como la pólvora. Los caficultores de la región empezaron a visitarlo para aprender. Elías compartió generosamente el agua de su manantial, organizando turnos para que todos pudieran llevarla a sus tierras. Pronto, varios cafetales de la zona empezaron a florecer. Un año después, Elías había fundado una cooperativa de pequeños caficultores. Juntos procesaban el grano, conseguían mejores precios y vendían su café de alta calidad en mercados más grandes, incluso en la ciudad. La región, antes conocida por su pobreza, empezó a prosperar. Y Ceniza, contra todo pronóstico, seguía viva y tranquila. Ya no trabajaba, es cierto, pero se había convertido en el símbolo de la cooperativa. Todos la trataban con cariño, sabiendo que gracias a ella muchas familias ahora tenían un futuro mejor. Una tarde, don Ramiro visitó la cooperativa. Ya no era el hombre arrogante de antes. Los tiempos habían cambiado, y su finca ya no era tan próspera. La mayoría de sus trabajadores se habían unido a la cooperativa de Elías, donde recibían un trato justo y compartían las ganancias. «Vengo a pedirte un consejo, Elías», dijo con humildad. «Mis tierras ya no producen como antes, y he oído que ustedes podrían ayudarme». Elías lo miró con compasión, sin rencor. Recordaba las burlas, pero también sabía que todos merecen una segunda oportunidad. «Por supuesto, don Ramiro», le dijo, «la cooperativa está abierta para quien quiera trabajar hombro con hombro, incluso para usted». Esa tarde, mientras don Ramiro recorría los cultivos prósperos con Elías como guía, Ceniza caminaba cerca de ellos, pastando junto al canal principal que distribuía el agua del manantial.
Nunca imaginé que esa vieja mula valiera tanto, murmuró don Ramiro, observando a Ceniza con nuevos ojos. Elías sonrió y se inclinó para acariciar a su fiel compañera. Su valor nunca estuvo en lo que podía cargar, sino en lo que nos podía enseñar, respondió con sabiduría. A veces, las lecciones más importantes vienen de donde menos las esperamos. Años después, cuando Ceniza finalmente murió de vieja, casi todo el pueblo la despidió. Elías, ahora al frente de la cooperativa más próspera de la región, plantó un árbol de guayaba en el lugar donde descansaba, y junto a él, una simple placa con un mensaje. Nunca desprecies lo que otros descartan. En lo que el mundo considera inútil, a veces se esconden los más grandes tesoros. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite un poco de esperanza.